El movimiento del 4 de mayo, iniciado por jóvenes intelectuales en 1919, fue una gran campaña patriótica que buscaba combatir el imperialismo y el feudalismo. A lo largo del siglo pasado, el espíritu del movimiento del 4 de mayo inspiró y motivó a generaciones de jóvenes chinos. Y para conmemorar este movimiento, en China marcamos el 4 de mayo como el Día de la Juventud. Hoy en el estudio de Enfoque vamos a charlar con un invitado cuyo ámbito de trabajo está estrechamente vinculado a los jóvenes. Damos la bienvenida a Shan Qiyue, coordinador de Asuntos con América Latina de la Federación de la Juventud de China. Bienvenido. Gracias, un placer poder estar aquí. Muchas gracias. Bueno, sabemos, señor Shan, que usted lleva muchos años trabajando con los jóvenes y para los jóvenes. Y entonces, hoy en día, ¿cómo entiende usted el espíritu del movimiento del 4 de mayo? Porque ya ha pasado casi más de un siglo. ¿Qué nuevos significados ha adquirido este espíritu? Bueno, el movimiento 4 de mayo es indudablemente un hito en la historia china. No solo facilitó la difusión del marxismo en el país, promoviendo su integración con el movimiento obrero incipiente, sino que también favoreció la fundación y el desarrollo del Partido Comunista Chino. Como fue lanzado por los jóvenes estudiantes que constituían la fuerza participativa más enérgica de este movimiento. Esta fecha fue asignada como el Día de la Juventud de China cuando se fundó la República Popular. En 1919, en un acto de conmemoración al centenario del movimiento, el presidente Xi extrajo los 4 valores más anhelados por los participantes de 100 años atrás, que son el amor por la patria, la búsqueda por el progreso, la democracia y la ciencia. Yo personalmente coincido con este resumen. Los jóvenes chinos de hoy, para hablar de heredar el espíritu del 4 de mayo, lo primero que les recomiendo heredar es el amor por la patria. Si uno no ama su patria, la estafa e incluso la traiciona, aunque luego se vaya a refugiar en otro lugar, no quedará libre de las condenas moral y legal. Y en segundo lugar, deberían tener ideal y ser responsables. El ideal le da sentido a la vida y le activa la potencialidad del individuo. Y la responsabilidad no solo es la que cada uno asume para sí o para la familia, sino la que le debe a la comunidad o al Estado que le han posibilitado el crecimiento y facilitado el bienestar. Y por último, necesitaríamos seguir trabajando y optimizándonos. Es verdad que la vida que tenemos hoy es mucho mejor que la de un siglo atrás, pero recordemos que China todavía es es el país en vías de desarrollo más extenso y poblado del planeta. Si queremos obtener una vida de la misma calidad que los países desarrollados, necesitaríamos seguir estudiando. Para ello, tenemos que adquirir conocimientos suficientes que nos hagan competentes y también construir una mentalidad abierta para que podamos siempre estar al tanto de las novedades. Así es, y hoy podemos decir que el espíritu del movimiento de 4 de mayo nos sigue motivando e inspirando, porque en diferentes terrenos, en diferentes campos, podemos ver a jóvenes chinos trabajando duro y haciendo contribuciones para el país. Y seguro que usted conoce a algunos personajes representativos de ellos. ¿Podría compartir con nosotros la historia de algunos de ellos? A lo largo de la historia china nunca faltan referentes jóvenes en este sentido. Ya sabemos que China fue el primer país del mundo en sufrir el impacto del COVID-19 y los jóvenes chinos también fueron los primeros en llegar al campo de batalla.
a inicios del año pasado, en menos de un mes, las organizaciones juveniles del país lograron agrupar a más de 1.650.000 jóvenes que aspiraban a combatir en esta batalla. Con ellos creamos numerosas brigadas de fuerzas especiales dedicadas a las tareas relevantes como la construcción de los hospitales de cabina móvil, la asistencia sanitaria, la producción de insumos de emergencia, etc. Durante la batalla, infinitos jóvenes chinos contribuyeron como voluntario al control de salud comunitario, al transporte de bienes de consumo, entre otras misiones. Quiero presentar primero la historia de Liu Xian, una chica nacida en 1985 y dueña de un restaurante. Es ella. En febrero de 2020, Liu, que vivía y trabajaba en Chengdu, capital de la provincia Sichuan, se informó de que muchos de los médicos y enfermeras de Wuhan no tenían acceso a la comida caliente. Teniendo en cuenta que en febrero China todavía está en invierno, Liu decidió ir a Wuhan a hacer la chef y la delivery. Partió con sus empleados valientes y también con los ingredientes de comida. Tardó 10 horas en auto en llegar. Durante su estadía en Wuhan, Liu y su equipo entregaron más de 20.000 comidas en caja que preparaban a los distintos hospitales de la ciudad, todo gratuitamente. Y como en los primeros días el gobierno de Wuhan no podía suministrarle suficientes uniformes de protección, Liu llevaba el impermeable como alternativa para hacer la delivery. Y por eso la gente le llama la chica del impermeable. Y el alivio de la pobreza también es un campo de batalla donde los jóvenes chinos han jugado un papel muy constructivo. A lo largo de los más de 70 años desde la fundación de la República Popular, unos 800 millones de chinos salieron de la pobreza. Este milagro se realizó gracias a los esfuerzos de muchos jóvenes chinos. Miremos esta foto. El señor canoso se llama Li Zhongkai, es funcionario público de un pueblo de la provincia Yunnan. En noviembre de 2018, sus datos personales publicados en la página del gobierno fueron delatados por unos internautas que insistían en que su año de nacimiento, 1980, no correspondía a su apariencia que representada por la foto que acabamos de ver. El gobierno superior lanzó enseguida una investigación, pero descubrió que Li sí nació en ese año. Sus canas eran el resultado de su abnegada dedicación desde 2012 a la lucha contra la pobreza. O sea, cuando salió en la foto tenía unos 36 o 7 años, sí, más o menos, ¿no? Sí. Y por eso, o sea, ya decía, las canas eran el resultado de su trabajo duro. Sí, y en estos años Li trataba a los vecinos en estado de pobreza como a sus propios seres queridos. Y trabajaba en su favor como un móvil perpetuo. Y enseñaba a la gente los métodos científicos para mejorar la producción de la agricultura y la ganadería, y fomentaba la capacitación laboral a los recursos humanos locales para luego promover su empleo en las grandes ciudades. A finales del año pasado, Li consiguió sacar de la pobreza a toda la población local. Y este chico es un modelo representativo de los jóvenes chinos de hoy. Entonces, en general, según su observación, en general, ¿qué cualidades
cree que posee la generación juvenil de China y qué responsabilidades creen que se debe asumir? Los jóvenes chinos de hoy crecieron en la era de la reforma y apertura con circunstancias muy distintas a las de sus padres. Y este cambio se refleja en ciertos distintivos ampliamente compartidos por ellos mismos. Primero, tienen conocimientos en abundancia. La tasa bruta de matrícula de la educación superior china ahora ya llegó al 54,4%. Estudiar en la universidad ya no es un privilegio para las élites. El Internet también facilita el acceso de los jóvenes a los conocimientos. Recordemos que hoy en día en el país hay unos 300 millones de usuarios de Internet cuya edad oscila entre los 10 y 29. Y además, cada año hay cientos de miles de jóvenes chinos que van a otros países a estudiar y una gran cantidad de jóvenes rurales que vienen a las ciudades a trabajar. Los nuevos entornos también les enseñan nuevos conocimientos. Segundo, tienen mayor confianza en sí mismos. Los chinos culturalmente somos introvertidos, pero los jóvenes son cada día más extrovertidos, dispuestos a explorar lo peculiar de sí y exponerlo. Este viraje supongo que se debe, por un lado, a la repercusión de los intercambios culturales entre China y el Occidente y por otro lado al hecho de que el mejoramiento de la vida material les da mayor ímpetu a la búsqueda por una vida espiritual más satisfactoria. Tercero, los jóvenes chinos también están frente a muchos desafíos en la vida, como la búsqueda de un empleo decente, de la pareja, el compromiso de atender a los padres y cuidar a los hijos. Estos asuntos tal vez no eran tan preocupantes en la era de la economía planificada, ni son tan espinosos para el mundo occidental. Pero los jóvenes chinos de hoy sí se ven obligados a hacer la pulseada con ellos y por eso son objeto de distintas políticas de apoyo promulgadas por el Estado chino. Yo creo que sería bueno que los jóvenes chinos aprovechen bien las ventajas comparativas generacionales, extrayendo lo progresivo de las otras culturas a través de los intercambios facilitados por la globalización, pero sin abandonar la raíz de nuestra propia cultura, porque China aún es un país en vías de desarrollo y su evolución hacia un país desarrollado depende de los esfuerzos de los jóvenes. Por eso creo que tenemos que seguir abogando por unos valores tradicionales como el colectivismo, la perseverancia, la dedicación, la austeridad, la autocrítica, etc. Y sabemos que una de las principales tareas de su trabajo es conectar a los jóvenes chinos con los jóvenes de otros países. Y seguro que durante este proceso ha tenido muchas experiencias inolvidables. ¿Podría compartir con nosotros algunas de ellas? Sí, quiero compartir dos experiencias. La primera fue la del 19º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, celebrado en octubre de 2017 en la ciudad rusa de Sochi, que atrajo a más de 20.000 jóvenes de unos 180 países del mundo. China en aquel entonces mandó una delegación de 200 jóvenes. Tuve el honor de estar en la comitiva por ser miembro de la Federación de la Juventud de China. Este festival, cuya primera edición se remonta a 1947,
es hoy uno de los eventos de intercambios juveniles más grandes del mundo. Los participantes fortalecieron su solidaridad y cooperación en medio de los actos deportivos, culturales o de seminarios o charlas. La denuncia contra el imperialismo y el hegemonismo aún existentes. La experiencia de Sochi me hizo abandonar el estereotipo que había sostenido sobre las juventudes occidentales, que fuesen egocéntricos, hedonistas y desunidas. Pero en el festival vi con mis propios ojos una escena en la que los jóvenes estadounidenses, británicos, franceses criticaban junto con sus coetáneos asiáticos, africanos y latinoamericanos contra los imperialistas, enarbolando la misma bandera de justicia e igualdad para toda la humanidad. Me puse convencido de que los jóvenes unidos de todos los continentes siguen teniendo la capacidad de sus padres y abuelos de diseñar y dirigir el mundo hacia un mejor destino. La otra experiencia no fue en medio de los intercambios, sino después. En 2018, la Federación de la Juventud de China invitó a la diputada chilena Carol Cariola a China a asistir a un programa de intercambios entre jóvenes chinos y latinoamericanos. Carol había sido una líder muy famosa del movimiento estudiantil latinoamericano y esa fue su primera visita a China. Yo era su fanático y nos hicimos muy amigos. Luego, hace unos meses, encontré por casualidad en Internet un programa de diálogo algo similar al que ahora tenemos, sí, firmado en agosto de 2019 por el canal chileno de la televisión norteamericana CNN. Carol fue una de los invitados. En el programa, el presentador y otros dos invitados que son diputados de otros partidos políticos del país sudamericano, criticaban incesantemente el sistema político chino con argumentos derivados de los clichés difundidos por los medios del occidente. Y Carol, por su parte, refutaba sus palabras con las experiencias que ella había vivido en aquella visita. Les enseñaba minuciosamente lo que es la democracia consultiva, lo que es el centralismo democrático y lo que es el plan quinquenal. Y el presentador no tuvo otro remedio que terminar el programa de manera muy atropellada. Y esta experiencia me hizo creer el valor de mi trabajo y la importancia de los intercambios juveniles. Así es. Y en su opinión, ¿cuáles son las características de los intercambios entre los jóvenes en comparación con los intercambios a otros niveles? Y ¿por qué hoy en día es tan importante seguir promoviendo y profundizando los intercambios entre los jóvenes? En primer lugar, creo que el contenido de los intercambios juveniles es más diversificado. Cuando hablamos de los intercambios juveniles internacionales, nos referimos a los intercambios entre jóvenes de distintos países. Y eso quiere decir que con tal de que el sujeto de los intercambios sea joven, el contenido puede variar según los sectores o clases a que pertenezcan estos. Pueden cubrir las áreas política, económica, social o cultural. En segundo lugar, la forma de los intercambios juveniles también es más diversificada. A diferencia de los intercambios entre mayores, los entre jóvenes pueden hacerse de formas más flexibles. Por ejemplo, podemos hacer una conferencia en un café en vez de en una sala de reunión y podemos jugar un partido de fútbol, cantar una ópera de Beijing
cocinar los ravioles, componer una música popular o filmar una corta película. En tercer lugar, creo que la amistad también es más duradera, porque a los jóvenes les gusta expresar lo que piensan públicamente y sin tapujos, y lo cual eleva la calidad de los intercambios y facilita la comprensión mutua. La amistad entablada de esta manera suele ser pura y de larga vida. En cuanto a los valores de los intercambios juveniles, lo primero que se me ocurre sería ayudar a los jóvenes a conocerse, porque a pesar de vivir en un mundo informatizado, los datos que recibimos de los medios no reflejan en muchas ocasiones el panorama de un país que solo podemos conocer a través de las visitas in situ o las charlas directas con sus habitantes. Y el segundo valor, en mi opinión, es profundizar el entendimiento mutuo con los conocimientos ya obtenidos. Y para que cuando intentemos comprender por qué el otro país optó por un sistema político o una cultura diferentes a los nuestros, no acudamos solamente a las experiencias preestablecidas. Y el tercero y el más importante a mi juicio sería profundizar la cooperación pragmática entre los jóvenes. Esta cooperación tiene su base en los consensos que llegaron los jóvenes a través de los intercambios y permitiéndoles ser participantes activos en los intercambios y en el desarrollo de las relaciones internacionales, en vez de ser unos espectadores con los brazos cruzados. Y nuestro país siempre ha estado trabajando para promover los intercambios entre los jóvenes internacionales, y en los últimos años, ¿qué frutos ha logrado nuestro país en este campo? Para hablar de las contribuciones chinas a los intercambios juveniles a escala global, creo que hay dos aspectos destacables. Por un lado, crear las plataformas para esos intercambios. Sabemos que en los últimos años China organizó en el país una serie de eventos multilaterales, tales como la Conferencia de Diálogo entre las Civilizaciones Asiáticas, la Cumbre de G20, la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai y la Cumbre de los países BRICS, etc. En el marco de estos eventos hemos celebrado actividades de intercambios destinadas a los jóvenes de esos países involucrados para garantizar la participación juvenil en ellos. Y por otro lado, aportar a las iniciativas globales que faciliten los intercambios juveniles. Por ejemplo, hemos tomado parte de la redacción de varios documentos de la ONU, como el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y los años subsiguientes, el Informe Mundial sobre la Juventud, etcétera, con el objetivo de crear condiciones favorables a los intercambios internacionales. Y en cuanto a los logros de nuestro país en los intercambios, bueno, yo creo que lo primero es que los jóvenes chinos tienen cada vez más amigos en el extranjero. Hasta la fecha, la Federación de la Juventud de China ha establecido relaciones de cooperación con 151 instituciones gubernamentales, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales de 57 países y también 30 organismos internacionales, con los cuales hemos establecido
puente de amistad y confianza mutua para conectar a los líderes jóvenes tanto de China como del Occidente. Lo segundo consiste en la cooperación pragmática y la construcción conjunta de la franja y la ruta. Por ejemplo, hemos celebrado en 4 años consecutivos con Rusia un programa de intercambios entre las incubadoras de emprendimiento juvenil de ambos países. Y lo estamos también promoviendo hacia otros países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái. Y también hemos invitado a unos emprendedores jóvenes extranjeros a China a asistir a los concursos chinos de emprendimiento e innovación para la juventud. Los ganadores pueden instalar sus proyectos en China y contarán con un indiscriminatorio apoyo del Estado chino. Y lo tercero creo que es ayudar a más jóvenes del mundo a conocer nuestro país, porque hemos celebrado muchos seminarios, diálogos o charlas en los intercambios en los que compartimos las historias de los referentes jóvenes de distintos sectores y eso ayuda a que el mundo a través de su juventud puedan conocer una China no abstracta ni opaca, sino compuesta de individuos tangibles de la última generación. Y como bien ha dicho usted, los intercambios entre los jóvenes han conseguido frutos tangibles, pero por otra parte no podemos negar que hoy en día el entorno de las opiniones públicas internacionales que se enfrenta a China es todavía muy compleja. Existe tanto afirmaciones como cuestionamientos y seguro que durante el proceso de su trabajo ha encontrado situaciones o problemas de este tipo y cómo los tratan. Han pasado muchos años desde que China empezó a sentir un estatus especial en la opinión pública internacional. Tomemos como ejemplo a América Latina, por la vertiginosa lejanía geográfica, la omnipresente influencia de ciertos medios de comunicación europeos o norteamericanos en los medios locales y también la innegable diferencia política e ideológica, las representaciones de China en el imaginario social latinoamericano generalmente son muy fragmentadas. Cuando uno analiza un nuevo tema, suele tomar como referencia a las experiencias preestablecidas. Por ejemplo, si un joven latinoamericano que nunca visitó a China está invitado a opinar del comunismo de nuestro país, va a buscar su reflexión en los movimientos comunistas que ya estudió o por lo menos conoció. Pero en China llamamos nuestro sistema político vigente el socialismo con características chinas. Y esas características chinas determinan que para los extranjeros es muy difícil comprender nuestra política con las experiencias preestablecidas. Y eso es lo primero que intento mostrar a los jóvenes latinoamericanos. Si es un argentino, le invito a tomar una copa del vino chino y entiende enseguida que ese vino es muy distinto al vino argentino, aunque ambos usan el mismo nombre que es el vino. Y de tal lógica, el comunismo que nació y se desarrolló en China tampoco es necesariamente el mismo que los que ya conoció. Y luego les llevo a conocer con sus propios ojos la realidad de China, incluyendo lo que llevaban tiempo cuestionando. Generalmente dicho, la mayoría de los jóvenes latinoamericanos lograron comprendernos gracias a los intercambios. Incluso algunos que habían tenido prejuicios arraigados en la mente cambiaron en gran medida su percepción sobre China.
Claro, no es posible que cambiemos a todos porque no es posible despertar a quien se sienta dormido.